Hoy me gustaría enseñar algunas técnicas para modelar edificios, en concreto dos. Son bastante parecidas, ambas técnicas, pero nos pueden servir en ocasiones diferentes. La primera, que es la típica, la que enseñáis en Newbert, por ejemplo, es la de coger una textura de un edificio y modelar a partir de ahí. Es una técnica muy rápida, da un resultado relativamente decente para edificios que estén lejanos y nos puede servir para poblar una ciudad de forma rápida. La segunda técnica es bastante parecida, partiremos desde una imagen de un edificio, pero modelaremos por módulos para tener mayor control y darle a la geometría más detalle y de forma más focalizada. Comenzando con la primera técnica, lo primero que vamos a hacer es añadir loops, simplemente para ajustar las distintas partes del edificio. Una vez con los loops ya colocados, vamos a proceder a hacer las extrusiones, ¿no? Voy a seleccionar estas especies de pilares por aquí, que parece que están extruidos hacia adentro. Luego, como ya tengo esto extruido hacia afuera, voy a seleccionar las caras, estas caras que son las partes de la terraza. Y además, si quisiéramos, podríamos incluso hacer aquí una extrusión. Estoy viendo que estamos seleccionando estas cosas. Esto lo voy a quitar de la selección. Podríamos incluso hacer una intrusión y extruir hacia abajo. Tendríamos parte del edificio. Ahora queda hacer los loops para las ventanas. Si alguna vez tenéis que mover vértices o loops, lo suyo sería que clicarais en esta opción. Aquí en opciones, Correct Face Attribute. Y así cuando mováis lo que es el espacio de las Vs no va a moverse. Ya con las ventanas seleccionadas, lo que podemos hacer es hacer una extrusión. Voy a hacer una intrusión y vuelvo a extruir. Y me gustaría separar estas ventanas. Y con las propias ventanas seleccionadas lo que puedo hacer es, con el mismo material, asignarlo, lo duplico y le llamo ventana. Y a esto le llamo edificio. Entonces al material de la ventana lo que puedo hacer es quitarle roughness. ¿Vale? Esta es, ya digo, la forma rápida de hacerlo. Y sirve, pues eso, podemos instanciar esto y crear edificios de forma rápida y que pueden venir bien si quisiéramos, pues eso, poblar una ciudad de forma lo más rápido posible. Dejadme un momento que ponga esto en transparent. Perfecto. Y eso, y sirve principalmente para eso. Vamos ahora a ver otra técnica que puede darnos mejores resultados y nos puede venir mejor si queremos hacer edificios que sean un poco más cercanos. Por cierto, estas texturas son de textures.com y bueno, vamos a ver la siguiente técnica. Con esta técnica lo que vamos a conseguir, desde mi punto de vista, es más detalle y vamos a conseguir que nuestro edificio tenga mayor realismo y que no sea simplemente un plano extruido y ya está. Vamos a centrar nuestro foco en las distintas partes que tiene el edificio, simplemente porque lo que buscamos es hacer módulos. ¿Qué es un módulo? Es una pieza de un asset o un edificio. Por ejemplo, vemos este trozo, que es la ventana, es el mismo para este, es el mismo, se repite.
como vemos que eso se repite, podemos hacer uno, simplemente darle mucho detalle y hacerlo bien, para luego poder duplicarlo y así ese detalle se distribuye por todo el edificio. Es una forma más lenta, pero da mejores resultados. Para comenzar, lo suyo es que dividamos el edificio en las partes que nosotros veamos en las que está realmente dividido. Como veis, esta imagen parece que está un poco torcida, o al menos da esa sensación, pero bueno, podemos trabajar igualmente con esto. ¿Vale? Estoy viendo que tenemos este pilar debajo de estas ventanas, se parece bastante a este pilar de aquí abajo. Así que lo que podemos hacer es desechar esta zona de aquí y en un futuro usaremos este pilar de aquí. Aquí lo mismo, aquí vemos un pilar bastante grande. Vamos a ajustar esto un poco. Voy a crear aquí otro loop y que quede en su sitio. Y ahora tenemos partes separadas. Tenemos este pilar de aquí, tenemos esta zona de aquí, estas ventanas y estas otras. Son todas distintas. Lo que voy a hacer es separar cada objeto con la Y. Le estoy dando la Y. Y así cada uno ya tiene como su propia malla. Y ahora me gustaría separar cada objeto por su parte. Esto es simplemente para tener más organización. Voy a aplicar la escala a todos ellos, por si acaso no la tuvieran. Y ahora vamos a trabajar en identificar qué módulos pueden servirnos. Vale, para empezar me gustaría organizar un poco esto en colecciones. Voy a llevar todo esto a una colección que se va a llamar Backup, por si acaso nos equivocásemos o hiciéramos algo que no nos gusta para poder retroceder a la textura original. Y de momento voy a hacer una dúplica de esta pieza, de este pilar, y me lo voy a llevar a una colección que se va a llamar Edificio. Esta colección que hay arriba, de momento lo voy a eliminar y voy a ocultar todo esto. Bien, y vamos a trabajar solamente centrándonos en esta pieza. Si la investigamos un poco, vemos que para empezar tiene divisiones, que esto lo podemos hacer fácilmente con loops. Y también tenemos, o podemos colocar también loops horizontales en las zonas donde vemos sombra, que es básicamente el ambient occlusion de la vida real. Así que voy a ir colocando estos loops de forma que coincida con lo que vemos en la imagen. Con esto hecho, me gustaría echar un vistazo a cómo podemos hacer esto en cuanto a profundidad. Podríamos deducir que esta parte es más profunda, es decir, está desplazada un poco hacia atrás. Y esta parte tendría que hacer el recorrido desde esta parte de aquí atrás, con lo cual tendríamos que coger esta cara y desplazarla hacia atrás. ¿De acuerdo? Así que vamos a ir estudiando un poco cómo podríamos hacer esto. Vale, pues para hacer esto vamos a servirnos de la herramienta del bevel con la que podemos hacer perfiles de biselado de forma customizada, personalizada. Pero primero vamos a ir anclando las zonas donde nosotros veamos que más o menos concuerdan. Vemos que esta parte está un poquito más en sombra, por lo tanto podría significar que está un poco más en vertical. Así, esta parte donde incide más el sol debería estar más expuesta, podemos dejar algo así. Esta zona lo que vamos a hacer es extruirla hacia adentro y vamos a eliminar estas caras. Y esta zona aquí vemos que también tiene una extrusión, hacia adentro. Y de nuevo eliminamos estas caras. Vale, tenemos la forma básica del perfil de este pilar. Tal vez esta zona está demasiado hacia adentro, no me convence. Vale, pues ahora, que por cierto esto también debería estar extruido hacia adentro.
Y ahora, como digo, podemos usar la herramienta de bevel. Voy a hacer aquí una demostración. Aquí, en este loop, hago un bevel. Le doy loops. Y aquí en las opciones, cuando lo aplico, podemos venirnos aquí donde dice Custom. Y aquí poner Cornice Molding, por ejemplo. Y nos da esta forma. ¿Veis? También podemos ajustarlo, desde luego, como nosotros queramos. Hay varios presets, está este, que también puede servirnos. Hay varios. Yo me voy a quedar con este. Y así podemos ir viendo en cada zona qué estilo de bevel podría quedar mejor. En este caso, este no me convence demasiado. Voy a probar otro. También me gustaría que tuviera menos loops, porque tampoco quiero abusar demasiado. De acuerdo. Aquí, en estos dos, voy a hacer un bevel simple. Así que voy a volver a la opción por defecto y voy a quitarle algunos segmentos. Y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Y vamos consiguiendo de esta forma algo más de detalle. Aquí voy a hacer un bevel un poco más afilado. Perfecto. Y ahora podemos ir repitiendo este mismo proceso con el resto de loops. Y ahora, como dijimos antes, lo que vamos a hacer es colocar loops en estas zonas verticales. Para ello simplemente voy a ir colocando loops en todos ellos. Posiblemente haya algunos donde la rotación, como vemos en este, esté un poco... bueno, que no esté correcta. Lo que vamos a usar es la herramienta Shear para así poder rotar nuestro loop y recolocarlo de forma correcta. ¿De acuerdo? Pues teniendo ya estos loops creados, lo que voy a hacer es seleccionarlos todos. Y, spoiler, vamos a hacer un bevel. Y ahora veremos si decidimos eliminar las caras o hacemos una extrusión. Primero voy a hacer un bevel. Y además voy a hacer un insert, ¿de acuerdo? Para dar ahí un loop de soporte. Me gustaría desactivar la opción de boundary para así llegue al final, porque fijaos, si yo hago el insert con la i, esta opción está por defecto y esto no es lo que queremos. Desactivo la opción de boundary y llega hasta el final, ¿de acuerdo? Y ahora aquí lo que podemos hacer es extruir along normals de forma sutil y volvemos a hacer una intrusión. Muy sutil. Y ahora veremos que tenemos dividido cada pilar. Es posible que veamos que es, porque lo es, demasiado brusco el cambio. Así que lo que vamos a hacer, en vez de hacer esto, vamos a hacer un bevel bastante más pequeño. Y vamos a probar con eliminar. Y vemos que el resultado es algo mejor. Así que nos vamos a quedar con este resultado. Vale, pues ya tenemos nuestro primer pilar. Podríamos trabajar en este y va a ser de la misma forma que lo que hemos hecho con el de arriba. Como veis, estos realmente no son módulos. Los podríamos usar, podríamos separar cada pieza y usarlas como módulos, pero no tienen ni el mismo tamaño cada uno y bueno, la forma de usarlo como módulo sería duplicar la pieza entera. De todas formas, como lo que vamos a recrear es todo esto, vamos a usar este pilar como el ancho principal de esta pieza. Y con esta pieza pues volvemos a realizar el mismo proceso de añadir loops. Y volvemos a añadir los loops verticales.
Y aquí pues volvemos a hacer lo mismo. Un bevel y podemos eliminar las caras. Y ya tenemos los dos pilares principales. Vamos a nombrar, por favor, para tener todo organizado. Me gustaría volver a recalcar que esta no es la forma de hacer edificios en producción. Esto es por si queremos poblar una ciudad de forma rápida y además necesitamos que algún edificio tenga más detalle. No se va a ver bien nunca, porque esta forma es muy rápida, entonces no se va a ver nunca perfecto. Pero, por ejemplo, imaginemos que estamos haciendo una escena donde un helicóptero está pasando por entre edificios y con el motion blur va a camuflar bien que este edificio no es real y va a dar el pego. Por ejemplo, ahora me voy a centrar en esta pieza en concreto que me parece la más interesante. Y como comenté antes, podemos fijarnos que tiene esta zona de las ventanas donde vemos que es la misma. Entonces, haciendo una, tenemos el resto. ¿Cuál voy a hacer? Voy a empezar desde la izquierda. Y voy a crear estos loops. ¿Vale? Y comprobamos que esté todo bien alineado. Y ya tenemos aquí uno de los marcos de la ventana. Entonces, donde nos vamos a enfocar es en darle mimo y cariño a esta pieza de aquí. Y del resto nos podemos olvidar. Teniendo esto aislado, podemos fijarnos bien en cómo está construido. Y vemos que tiene, primero, el marco principal. Vemos que tiene este arco, donde podremos usar también la técnica de bevel que hemos estado usando en los pilares. Y además tiene estas divisiones que ahora que nos estamos fijando muy bien en solamente esta pieza, nos podemos dar cuenta de ello. También tiene estos ornamentos que podemos añadir o bien detallándolo o bien añadiendo un cilindro. Lo primero que me gustaría hacer sería crear el arco. Primero, para ello lo que voy a hacer es crear un círculo, voy a dejarlo en 64. Normalmente por defecto salen 32 vértices, lo he cambiado a 64. Y lo primero que voy a hacer es ajustar esto hasta que esté en posición y alineado con el arco real. ¿De acuerdo? Y teniendo esto, lo que voy a hacer es seleccionar la mitad del círculo, borrar estos vértices y extruir de nuevo estos vértices hacia abajo. Y ya tenemos esta forma creada. Con esto creado lo que voy a hacer es una extrusión. Me voy a volver a asegurar de que todo está alineado. Y también me gustaría seleccionar estos vértices y horizontalmente snapearlo con el contiguo. Y ahora con Loop Tools, con este addon, que este addon se instala aquí. ¿De acuerdo? Lo buscáis y lo instaláis. Le doy a la W, Loop Tools, Space. Y así tenemos toda la malla distribuida de forma uniforme. Como vemos, nos quedan aquí estos dos vértices y los snapeamos simplemente hacia abajo. Y ya tenemos esta estructura de arco creada. Ahora lo que voy a hacer va a ser extruir esta pieza hacia atrás, tal como está en la imagen. Y de momento lo vamos a dejar así. Y vamos a seguir trabajando con el arco y con el marco. Ahora lo que podemos hacer es, podemos separar esta pieza, ¿de acuerdo? Y con esta pieza seleccionada, lo que voy a hacer es borrar la mitad completamente. Lo elimino y aquí me traigo el cursor, le doy a objeto, set origin, al tercer cursor y agrego un mirror
Modifier. Selecciono la opción de clipping y podemos seguir trabajando. Me gustaría recrear el marco a partir de del arco. Y así no tenemos la pieza del marco por una parte y la pieza del arco por otra. ¿Por qué? Porque posteriormente lo que haremos será seleccionar un loop entero, darle bevel y así poder recrear esta hendidura. ¿Qué pasa? Que si nosotros tuviéramos el marco por otro lado, podríamos hacerlo, también sería sencillo, pero bueno, así lo hacemos de forma continua. De acuerdo, pues lo siguiente que voy a hacer es desplazar un poco el arco hacia adelante y extruir toda esta pieza hacia atrás, hacia la altura de donde estaba antes nuestro marco. Aquí podéis comprobar lo que llevamos hecho. Bien, ahora lo que voy a hacer va a ser aislar solamente este loop, que es el que está en contacto con el marco, y a partir de aquí vamos a modelar el marco. Voy a seleccionar este loop y lo que voy a hacer es extruirlo hacia el lateral. Voy a coger también este loop de arriba y lo voy a extruir y lo voy a snapear a esta esquina de aquí arriba. Cuidado con este vértice que se sale. Bien, con este loop seleccionado también lo voy a extruir y a snapear al vértice de arriba. Voy a crear otro loop, lo voy a snapear a este vértice de aquí y ahora estos dos los puedo unir. ¿De acuerdo? Y ahora lo que tenemos es esto. Y ahora tenemos que rellenar el interior de esto. Y con estas dos piezas lo único, pues eso, como expliqué antes, tenemos que rellenar. He enviado estas dos piezas a una colección que se llama Whip. Voy a ocultar esta y de nuevo voy a trabajar solamente con estas dos. Así que lo que voy a hacer es ir rellenando esta malla que tenemos aquí. Vale, y ya tenemos esto rellenado. Como dije, nos quedan aquí dos triángulos. Lo que voy a hacer es añadir aquí un loop y voy a crear esta forma de diamante. Y también me gustaría suavizar estos vértices. Me voy a Vertex, Smooth Vértices. De acuerdo. Bien, ahora si vuelvo a desplegar toda la malla que teníamos, nos queda esto. ¿Vale? Podemos añadir por consistencia aquí unos loops. Y ya tenemos el marco y el arco todo juntos en la misma malla. En este caso lo que vamos a hacer, bueno, como veis, por haber hecho desde cero hemos perdido la textura. Project from View y aquí lo que vamos a hacer es simplemente pegar nuestra textura en su sitio. Como sabemos que el centro es este, podemos llevarnos aquí el cursor to selected, y aquí podemos decirle que podemos cambiar la escala de la V desde el cursor y vamos ajustando hasta que quede perfecto. Muy bien, ahora me puedo asegurar de que estas piezas están completamente alineadas. Y lo que puedo hacer es eliminar estos vértices. Y ya tenemos un módulo de este arco. Ahora lo que voy a hacer va a ser desplegar esta parte de la textura en algún sitio. Por ejemplo, este. Por ejemplo. Y ahora sí podemos fijarnos que no está perfectamente alineado, pero podemos seleccionar este vértice y como tenemos la opción de Correct Face Attributes, podemos irnos a Loop Tools, G-Stretch y nos queda una línea, ¿de acuerdo? Vamos a seleccionar, como ya digo, no está ajustado perfecto, lo podemos ajustar un poco a mano.
Y ahora puedo seleccionar estos loops aquí y aquí. Hago un bevel y puedo eliminarlos. Y tenemos estos pilares creados, ¿vale? De todas formas, no lo voy a hacer todavía porque vamos a trabajar en el arco. Lo que voy a hacer primero es hacer un bevel en toda esta zona y así ya lo tenemos hecho. Que por cierto, esto lo tenemos que extruir hacia adentro. Hasta esta distancia aproximadamente. Y ahora sí, voy a seleccionar estos loops. Y voy a hacer un bevel. Un bevel normal y con el shape al 1. Y ahora ya me puedo centrar en añadir estos loops para dar forma a nuestro arco. Y con algo así de sencillo, voy a ir seleccionando loops. Estos, por ejemplo, voy a hacer un bevel y voy a darle a custom y cornice molding, por ejemplo. Con estos también voy a hacer exactamente lo mismo. Este lo voy a hacer un poco más ancho para que se vea, que sea visible. Voy a eliminar este loop de aquí. Y este exactamente igual. ¿Vale? Y ya tenemos nuestro arco creado. No os olvidéis de borrar estas caras interiores que nos crea la extrusión. Ahora sí podemos seleccionar estos loops. Los selecciono todos. Voy a seleccionar estos también. Que aunque la textura no se vea, le podemos dar algo de detalle. Y elimino estas caras. Y ya tenemos este arquito creado. Vemos que aquí que la textura está completamente... Esto es causa de... Bueno, de la propia extrusión. Pues simplemente selecciono estas caras. Esto ni siquiera es necesario porque posiblemente ni se llegue a ver. Y esto es usando la misma técnica que hemos hecho con el interior del arco. Voy a arrastrar esto a una zona donde la textura esté bien puesta. Vale, pues ya tenemos esta pieza. Por cierto, esto, si lo subdividiésemos, que podemos, vemos que no está perfectamente afilado. Esto es un trabajo que podemos hacer si lo que queremos es subdividirlo para que nos quede todo más redondo. Y de hecho es lo que vamos a hacer. Pues ya tendríamos listo nuestro arco, nuestra pieza fundamental del arco. Ahora lo que podemos hacer es crear estos pequeños cilindros de aquí. Voy a crear un círculo, lo voy a dejar en... Como tengo subdivisión, lo voy a poner en 12 vértices y lo voy a rotar 90 grados. Y nada, va a ser una tarea sencilla de extruir. Extruir de nuevo. Hacemos un grid fill. Vamos a asegurarnos de que esto está correctamente orientado. Y esto sería una forma de hacer este ornamento, ¿no? Ahora venimos aquí, Project from View. Y simplemente disminuimos su escala para que concuerde con lo que vemos. Pues ya tenemos totalmente completado el arco. Ahora vamos a hacer las ventanas, pero vemos que las ventanas son diferentes. Así que lo que podríamos hacer sería hacer una versión de cada ventana.
y así no repetir el mismo tipo en todos los distintos módulos. Que por cierto ya podemos ir viendo cómo está quedando el edificio. Pues ahora lo que vamos a hacer es centrarnos en este arco. Voy a crear aquí Cursor to Selected, voy a crear un círculo. De nuevo va a tener 64 vértices. Lo roto. Y en modo edición lo voy a ajustar hasta que tenga el tamaño de nuestro arco. Muy bien. Ahora de nuevo lo que voy a hacer es borrar estos vértices. Los selecciono y simplemente los extruyo y los snapeo hacia el vértice de abajo. De acuerdo. Aquí, como vemos, se nos han creado dos vértices, los voy a eliminar. Y ya tenemos la estructura principal de la ventana. Y ahora simplemente lo que podemos hacer es extruimos todo, nos aseguramos de que está alineado. Muy bien. Y estas dos igual. Y ahora aíslo esta parte de la ventana y ya puedo empezar a trabajar en lo que es la ventana en sí. He hecho esta estructura y ahora lo que voy a hacer va a ser seleccionar, he vuelto a hacer un Project from View y voy a ajustar esto más o menos hasta donde está la zona interior de la ventana. Bien, ahora lo que podemos hacer es ir ajustando todas estas zonas. Vemos que aquí tenemos esta pieza, aquí tenemos la misma y aquí. Esto es muy ancho, lo que voy a hacer es hacerlo un poco... Bueno, estas dos partes no existen ni siquiera, ni estas de en medio, solamente son estas dos, las cuales hay que unir. Luego esta parte es muy ancha, como vemos aquí, lo que podemos hacer es o bien cambiar las Vs o bien cambiamos la malla. En este caso lo que voy a hacer va a ser ajustar las Vs, simplemente. Y ya tengo esta estructura de la ventana. Este arco lo que podemos hacer es duplicarlo para tener más versiones de esta ventana, porque como vemos hay unas pocas. Bien, esta ventana tiene aquí como dos marquitos, que esto lo podríamos hacer de forma muy sencilla. Simplemente lo que voy a hacer va a ser seleccionar esto, lo voy a hacer algo más pequeño. Le voy a dar un poquito de profundidad. Y ajustamos esto aquí. Con la herramienta de Shear cambiamos la orientación. Así. Y así. Y ahora lo que voy a hacer es seleccionar este marco y darle profundidad también. Y ya tenemos profundidad en este arco de la ventana. ¿Queda hacer el cristal? El cristal simplemente podemos seleccionar esta pieza interior. Podemos seleccionar esta pieza interior también. Duplicamos. Lo que voy a hacer es separarlo. Y ahora con esto, seguramente si hacemos un grid fill no nos va a dejar. Vamos a seleccionar, vamos a hacer algunas subdivisiones con este eje. A ver si nos deja ahora. Perfecto. Y aquí hacemos lo mismo.
hacemos un project from view y ajustamos esto a nuestra ventana. Como ya hicimos antes, mira, aquí tenemos 3 vértices que no los queremos. Como hicimos antes, lo que vamos a hacer es asignar estas ventanas a una dúplica del material y le vamos a quitar roughness simplemente. También lo que podríamos hacer es, voy a nombrar este edificio aquí, de acuerdo, y aquí voy a hacer una dúplica y lo voy a llamar Windows. En el Shader Editor lo que podemos hacer es quitarle roughness y ya tenemos estas ventanas listas. Lo que podemos hacer es desplazarlo un poco hacia atrás. Tal vez esto sea muy estrecho. Así puede quedar mejor. Muy bien, pues ya tenemos esta versión hecha. Podemos llamarlo ventana y arco ventana. Y ahora si me llevo esto al edificio, ya tenemos aquí creada. Hay que desplazarlo hacia atrás, desde luego. Ya tenemos aquí creada nuestra ventana. ¿Veis? Y ahora nada, ahora es repetir el proceso, el mismo que hemos hecho para esta ventana, para el resto. Así de sencillo. Vale, pues ya tenemos, como veis, cada ventana hecha por separado. Y ya tenemos un buen comienzo de lo que es esta parte del edificio, que es la más difícil. El resto no lo es tanto. Vamos a seguir con esta parte de la pared, que ya tenemos este backup aquí. Ya lo teníamos y es el que vamos a usar. Vamos a llevar las ventanas del WIP a la colección del edificio y vamos a seleccionar esto y nos lo vamos a llevar al WIP. Quitamos el backup y ahora simplemente tenemos que, o yo recomendaría eliminar estas caras, que es donde están las ventanas que ya hemos hecho. Así que lo que vamos a hacer es añadir loops. Bien, pues ya tenemos esta pieza preparada, como veis. Ahora simplemente queda, es sencillo. Veis que tenemos estos loops y aquí tenemos unas caras que están como si estuvieran extruidas y con un bevel. ¿Lo veis? Pues así que eso es tal cual lo que vamos a hacer. De todas formas, sí que me gustaría separar, porque aquí vemos una pieza que es distinta al resto, que es esta. Y digo que es distinta porque aquí sí que tenemos estas divisiones, ¿veis? Así que sí que me gustaría separar este pilar de arriba en respecto al resto. Así que lo que voy a hacer va a ser simplemente añadir un loop aquí. Voy a seleccionar todo esto y lo voy a separar en un objeto distinto. Y así tengo control, si yo le doy a Limited Dissolve, tengo control sobre dónde quiero que estén los loops sin interferir de ninguna forma en todas estas caras. Que como podréis comprobar, también son módulos. Solo vamos a trabajar en una y los vamos a duplicar en el resto. ¿De acuerdo? Como es un proceso que ya hemos visto, voy a saltármelo y vuelvo en un rato. Bien, y como veis, lo único que tenemos que hacer sería duplicamos, duplicamos, y lo que me gustaría hacer sería separar cada uno de estos en un objeto distinto.
y solamente nos quedarían estas dos. Y lo que voy a hacer, que es básicamente lo que he hecho antes, es voy a añadir loops, voy a seleccionar las caras, voy a hacer una intrusión y como veis, haciendo simples extrusiones e intrusiones, tenemos ya cada una de estas piezas preparadas y así es como está quedando. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser esta parte de abajo y ya podemos observar que esta pieza de aquí horizontal es la misma que esta pieza de aquí. O sea que nos valdría simplemente con duplicar esto aquí hacia abajo. Y para darle algo más de variedad, lo que podríamos hacer sería rotarlo. Para tener algo diferente. También, bueno, vemos que son dos. Lo que vamos a hacer es volver a duplicar esta pieza de aquí. Y ahora lo que voy a hacer va a ser directamente cambiar la textura por esta de aquí. Vemos que tenemos exactamente los mismos módulos con las mismas dimensiones. Es decir, que todo esto lo que tenemos que hacer es duplicarlo. Efectivamente. Y luego estas ventanas también tienen las mismas dimensiones que nuestro marco. O sea que podríamos aprovechar la topología exterior para duplicarla y colocarla en la nueva posición. ¿De acuerdo? Como esto es exactamente igual, este proceso es el mismo, voy a avanzar y ahora os enseño el resultado. Bueno, pues como podéis comprobar ya tenemos todo hecho en el edificio. Tiene sus detallitos. Está bien. Está bien. Y claro, todo esto podemos seguir ajustándolo. Dejadme desactivar esto. Podemos seguir duplicándolo como lo tenemos así hecho. Pues nos podemos traer esto para abajo si queremos. Incluso esto podríamos echarlo más arriba junto con este pilar. Y aquí duplicamos y lo colocamos aquí. Lo bueno es que también como hemos hecho las ventanas por separado, podríamos cambiar el orden. Por ejemplo, estas piezas me las voy a traer... sí, aquí. Y estas me las voy a traer aquí, solo para cambiar el orden. Y esto incluso se podría hacer con Geometry Nodes, algún tipo de sistema que nos permita cambiar la altura, el orden de las ventanas, entonces así podríamos conseguir un resultado bastante mejor y ajustado a lo que nosotros queremos. Y rápido, quiero decir que nosotros ahora estamos cambiando el orden de forma manual, pero esto se podría automatizar. Bien, también os quería enseñar que, bueno, he preparado un asset, dejadme que os lo explique. He creado un asset, un sistema de Geometry Nodes, con el que puedo tener habitaciones, ¿vale? De interior para justo este tipo de casos de edificios. Y, y creo que esto nos puede venir muy bien para este caso en concreto. Vamos. Voy a enseñar cómo se hace. Esto, por cierto, está a la venta en Blender Market, ¿vale? Se llama Run Generators. Pondré un link en la descripción. Y de todas formas, esto lo voy a subir también a mi Patreon para que tengáis también este edificio por si queréis hacer pruebas vosotros mismos. Y es muy sencilla la forma de usar esto. Primero, evidentemente, tenemos que poner transparencias a las ventanas porque si no, no vemos lo que hay atrás. Así que voy a eliminar este nodo. Y voy a crear también un nodo de glass.
y los voy a mezclar, ¿de acuerdo? Y así voy a poder ver lo que hay atrás, pero también voy a conservar un poco del color que me interesa. Conservarlo solamente un poquito. Vale, y ahora si colocamos esto por detrás, podemos escalarlo perfectamente. O sea, podemos disminuir el tamaño para que concuerde con el de las ventanas. Vamos a hacerlo, vamos a centrarnos solamente en uno, así que me gustaría que solo hubiera una fila. Bien. Y ahora, si queremos, podemos hacer un poco así. Vamos a echarlo un poco para atrás. Y vamos a ajustar también la distancia de forma horizontal. Así. Podemos aquí decirle una más. Vale. Vale, estoy viendo que aquí nos queda esto. Lo que voy a hacer es disminuir de nuevo un poco su tamaño para que concuerde. Y por último voy a agregar una habitación más. De acuerdo. Y ahora lo que puedo hacer es duplicar esto. Como veis es muy rápido de setear. Y ahora con cada uno lo que puedo hacer es cambiar la seed que usa para que nos dé habitaciones distintas. Aquí voy a usar... Bueno, de hecho también lo que podríamos hacer, si quisiéramos, sería eliminar esto. Y sí, creo que lo voy a hacer mejor así. Voy a hacer que haya en vertical también con el mismo objeto y voy a aumentar la distancia un poco. Así, para que concuerde. Vale, perfecto. Guay, pues ya tenemos interiores. También podemos cambiar el porcentaje de luces apagadas. Sí, algo así me gusta. Tal vez quiero más habitaciones que se vean. Y voy a cambiar el seed. Ah, guay. Quiero más habitaciones. Vale. Perfecto. Vale, también podemos cambiar un poco el color de las habitaciones. Por si lo vemos algo monótono. Y creo que ya está. Tal como lo hemos hecho, vemos que es como que hay leak de luz, ¿verdad? Podemos ver otra vez. Esto se soluciona simplemente poniendo aquí un tope. Es decir, si quisiéramos arreglarlo, voy a ocultar de momento esto. Aquí atrás podríamos poner malla. ¿De acuerdo? Y así evitamos que haya nada de leak. Hacemos así. Lo ajustamos bien el tamaño. Y así evitamos que haya leak, ¿de acuerdo? Y esto lo podemos poner pues en todas estas zonas donde veamos que puede llegar a ver. Y más o menos queda ajustado. Va a seguir habiendo leaks. Porque lo he hecho rápido. Pero vaya, esto si se ajusta queda perfecto. Y nada, y aquí tendrías un montón de habitaciones. Voy a cambiar de nuevo el color, que creo que es demasiado. Así, quiero poquita variación. Y ya está, y esto pues tal cual lo podríamos seleccionar todo y duplicarlo y traerlo hacia aquí. Y tendríamos más partes de edificios. Aquí lo que podemos hacer es cambiar el seed. Y así podemos generar edificios completos, como veis.
Y lo último que quería explicar es que también podríamos ajustar un poquito nuestro material del edificio. Si yo cojo esta misma textura, aquí pongo un bump en el height y lo conecto al normal, vais a ver que efectivamente está funcionando demasiado fuerte. Vamos a quitarle. Vamos a ponerle 0,05 de distancia y vamos a darle un poquito de fuerza. ¿Vale? Y también, perdón por el móvil, también lo que podríamos hacer es coger aquí un color ramp y conectar esto al roughness. Y con esto controlar un poco bueno, pues el roughness del edificio. Así me parece que está como si estuviera mojado. Voy a quitar un poco. Así me parece más correcto. Y nada, pues esto es todo. Esta es una forma buena de hacer edificios un poquito más detallados, con más cariño. Como veis, bueno, pues tiene subdivisión. Evidentemente, esta forma de hacerlo es más pesada, conlleva más trabajo y además es más, pues eso, computacionalmente es más pesado porque tiene bastantes más polígonos que si lo hiciéramos de la forma que os he enseñado al principio. Lo bueno, estas habitaciones son muy low poly, entonces podemos tener un montón. Y claro, ahora si quisiéramos, pues, si quiero tener 200 habitaciones, pues 200 habitaciones y mi ordenador ni se está enterando. Es decir, que podemos tener edificios gigantescos sin ningún tipo de problema. Y nada, pues hasta aquí el tutorial. Espero que haya servido y nada, nos vemos en el próximo. Gracias.